En la misma medida en que me he ido introduciendo en la historia de Cuba, he llegado a la conclusión de que el ser más aciago de la historia de Cuba se llama Máximo Gómez. Yo creo que Máximo Gómez es un ser muy ambivalente y difícil. Yo creo que en general le hizo más daño a Cuba que bien. Tengo por lo menos 6 o 7 objeciones a Máximo Gómez que son graves. En primer lugar, la batalla de las Guasias. En segundo lugar, la relación de él con el pueblo cubano. En tercer lugar, la muerte de José Martí, que yo creo que él es el culpable máximo de que José Martí se muera. Con un combate que el único que muere es el presidente de Cuba, ya vaya para el carajo, pero qué cosa es eso. Después la muerte de Antonio Maceo, la destitución de José Maceo, para poner a Calixto García, la muerte de Antonio Maceo, y después lo último que terminó haciendo es el problema de la disolución de la Asamblea de Santa Cruz del Cerro, que es culpa de Gómez. Es decir, todo el trabajo que estaba haciendo Sanguilí y que estaba haciendo, ¿cómo se llama? Juan Corberto, lo desbarató Máximo Gómez. José Julián. A veces me enredo porque quiero traer las cosas de tan lejos, porque yo creo que, por ejemplo, para hablar de Cuba, para hablar de las personalidades en Cuba, habría que hablar de Cuba, y habría que hablar qué clase de país es Cuba. Cuba es un país de siempre. ¿Por qué? Porque Cuba es una isla bastante grande, como isla es muy grande, como nación entre las naciones mundiales a lo mejor no lo es, pero como isla, porque la grandeza de un país, la grandeza, quiero decir, la dimensión de un país se mide por varias cosas. Se mide por el tamaño de su economía, por el monto de su población y por su territorio. Por ejemplo, Holanda es un país grandísimo y Holanda es mucho más, es la mitad de Cuba. Bélgica lo mismo, Suiza lo mismo, es decir, y son países que nadie dudaría que son países grandes. A Cuba por lo general nosotros la medimos sin darnos cuenta de todos esos factores. Entonces Cuba es un país normal. Pero como país se formó y se fundó y se desarrolló como territorio militar. Y el concepto militar de la vida ha marcado mucho a los cubanos. Dentro de ese sentido militar de la vida nosotros tenemos que ver a todo el mundo. El propio Martí es hijo de un militar. Él era el hijo de un oficial de artillería de muy bajo rango, muy pobre. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre Maceo y Martí, la familia de Martí de Maceo era de clase media, la familia de Martí era una familia más pobre que pobre, porque la gente habla de la casita de la calle Paula. Esa casita no era de Martí ni mucho menos. Esa era una casa de inquilinato donde vivían varias familias y él vivía la familia de Martí vivía en un cuarto del segundo piso y tenía un pasillito que era cocinita. Ese era lo que en realidad pertenecía a la familia de Martí. Después, cuando triunfa la República Cubana y la madre de Martí, Leonor Pérez, estaba pasando hambre en La Habana, hasta que vino Carmen Millares, la verdadera mujer de José Martí, que vino a Cuba y le habló con Estrada Palmer, le dijo, oye, ¿qué cosa pasa con esto? La mujer se está muriendo de hambre. Entonces hicieron una colecta y compraron la casa de la calle Paula, esta vez sí entera, la repararon y ahí pusieron a la vieja, que fue donde murió. Entonces la gente dice que esa es la casa de Martí. No era la casa de Martí. Un pedacito de esa casa fue donde nació Martí. Esa es la verdad. Era muy pobre, extremadamente pobre. Martí, si no llega a tropezarse en el transcurso de su vida con Mendive, que era un hombre rico, de clase media, alta, muy culto, Martí hubiera sido un bodeguero, como lo que quería su padre, que quería que empezara a trabajar en una bodega, porque el padre no tenía luces, el padre de Martí, ninguna. Yo creo que Martí a Mendive lo impresionó porque Martí veía a la clase de Mendive como una clase noble. Noble no en el sentido de nobleza de título nobiliario, sino de noble de la nobleza humana, que no creía Martí que se daba espontáneamente en las clases bajas, porque simplemente las clases bajas estaban demasiado pegadas a las necesidades cotidianas, y que cuando tú te liberabas un poco de las necesidades cotidianas, tú llegabas a
a descubrir las artes, a descubrir el espíritu humano que él no lo había visto probablemente en su casa. Porque su madre, incluso la madre de Martí, y esto es una cosa que a lo mejor tú no lo sabes, aprendió a leer para poder leer las cartas de José Martí. Ahora, si José Martí, y para salirnos, para colocarlo un poco dentro de cómo yo veo a José Martí, si José Martí lo vemos en el conjunto de lo que estaba ocurriendo dentro de Cuba en la época de que él se desarrolla como político, había sobre todo un político que yo creo que lo superaba muchísimo, que es un político hoy poco conocido, que es Rafael Montoro, el ángel del autonomismo, una de las figuras más importantes del partido autonomista, el partido donde estaba, por ejemplo, Martín Morúa Delgado, donde estaba Enrique José Barona, donde estaba Giverga, donde estaba Montoro. Era un partido de la intelectualidad cubana, y ellos se habían dado cuenta, el análisis de Montoro, es que Cuba, en las condiciones que estaba, porque Cuba es un país cómodo para Europa, pero incómodo para América. Cuba está rodeado de naciones que no son naciones normales, que son naciones sobredimensionadas. Estados Unidos, México, son países de millones de kilómetros cuadrados, Venezuela, Colombia, y dentro de eso Cuba resultaba una cosa demasiado chiquita. Entonces, como los cubanos siempre hemos estado muy preocupados por nuestra independencia, por nuestro carácter insular, contradictoriamente de la forma en que mejor podíamos lograr la independencia era permanecer al lado de España, pero no como provincia de España, sino como autonomía de España. Y ese era la tesis de los autonomistas. La tesis de los autonomistas era mucho más cercana a la cosa más objetiva para Cuba que la tesis de los independentistas. En Cuba no hubo una guerra de independencia, en Cuba hubo una guerra civil. Si tú lo llevas a la estadística más elemental, ¿cómo se llama? El Ejército Libertador, en primer lugar, la guerra de independencia siempre surge por la parte oriental. ¿Por qué eran más cobardes los occidentales? No, porque tenían intereses distintos. Una cosa era el interés de Oriente y Camagüey, y de parte de las villas, que del resto de Cuba para acá. Eran economías distintas, eran probablemente dos países distintos. Entonces, si tú coges, por ejemplo, el gobierno de Weimar o la Constitución de Weimar, en la Constitución de Weimar no hay un solo habanero, ni un solo pinareño, ni un solo manancero, nadie. En la Constitución de Cuba se hace con los orientales. Si tú coges, por ejemplo, el Ejército Libertador, llegó a tener probablemente 50.000 miembros, el Ejército Libertador. Mientras tanto, los voluntarios del Ejército Español cubanos eran 150.000, era el doble, más del doble, el triple. Es decir, y esto estaban apoyando a España no le pagaba un kilo a esa gente. Esa gente peleaba por pelear, peleaba por defender sus intereses. La guerra en 1898, cuando intervienen los Estados Unidos en Cuba, estaba perdida. Eso es una verdad, estaba perdida. Maceo muerto, Martí muerto, Gómez corriendo en el potrero, lo que le llama Ramiro Guerra, la campaña circular de la Managua de la Gómez, corriendo adelante y el ejército español atrás. Vaya, eso es un eufemismo, hablar de la campaña circular de la reforma. Hoy en día la mayoría de los historiadores serios, no los que responden, porque en Cuba no se pueden decir cosas. En Cuba, un historiador cubano, María del Carmen Bárcelo, a pesar de que lo puede saber perfectamente ella, no lo diría nunca en una conferencia oficial de que la guerra estaba perdida. Eso es como ponerle un cohete al gobierno cubano en sálvese a la parte. Es una cosa que no se admite, porque en Cuba hay una historia oficial admitida por ambas partes, por allá y por acá, que esa historia de la guerra de independencia, todo hasta 1930. Martí, yo creo que él responde siempre a lo que inculcó Mendive, que era la independencia de Cuba. Yo creo que Martí es el hijo de Mendive. Yo le propongo una perspectiva. Martí es sobre todo un escritor. Sobre todo un escritor. Pero no es un pensador.
Por lo tanto, el desarrollo de Martí es ideológico, no filosófico. No, filosófico no es. ¿No? Por ejemplo, el otro día querían juzgar el artículo Mi raza de José Martí como desde el punto de vista filosófico. Eso es un error gravísimo. Martí estaba poniendo un problema que se estaba dando, que estaba creciendo el problema de la racial en Cuba en un momento en que quería que todo el mundo estuviera unido para lanzarse a la independencia. Claro, en eso tenía razón. Si se resolvía la independencia bien resuelta, después se podía resolver inmediatamente el problema racial. Pero eso nunca ocurrió porque una independencia nunca se resuelve. Porque el problema es que esa independencia estuvo organizada por Estados Unidos y el Estados Unidos la organizó a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza de Estados Unidos en aquel momento era una imagen muy racista. Ok, y eso no podía ser una perspectiva también cubana. Yo no creo que no, yo creo que el paso, por ejemplo, de Céspedes en la de Majagua es un paso trascendental. Pero práctico no es, pero un paso práctico, de repercusiones ontológicas. Exacto. Pero es un paso muy práctico y muy pequeño, es decir, es un hombre con una circunstancia, incluso sabemos que la situación económica de Majagua no era la mejor. No. Yo creo que sí, pero el problema es que no importa quién tú eres, pero las consecuencias de lo que tú haces, las consecuencias de la liberación de los esclavos de la de Managua, produjo que inmediatamente en esa misma guerra los negros se promovieran a los altos escalones del ejército. Es una cosa increíble y nadie le puso nunca por ejemplo, los oficiales de Antonio Maceo, la mayoría eran blancos y ninguno dijo, no, que yo no quiero que me mande un negro. Eso no existe, yo nunca he leído, por lo menos hasta a mí no ha llegado, de que nadie eso lo ofendiera. Es decir, que la gente vio aquel crecimiento como una cosa bastante natural. No digo que todo el mundo, ni que haya sido universal y que no haya habido gente racista dentro del propio ejército libertador. También había gente racista en cierto sentido de los dos partes, aunque yo sé que hay muchos negros que no les gusta que le digan que es racismo negro, porque dicen de que los negros, como no fueron poder, no tienen. Pero en ese sentido podríamos llamarlo que es un racismo defensivo. Pudiera ser. Por ejemplo, Maceo, yo sí estoy seguro que le llamó la atención a Guillermo Moncada y a ¿cómo se llama? Y a Quintín Banderas, por aquello mismo, aquella cosa de Quintín Banderas, de que, ¿cómo usted se llama? Se llamaba, meterle un tiro, eso es un acto brutal. Y a Maceo no le gustaba eso, porque Maceo tenía en ese sentido una perspectiva bastante cercana a la de José Martí, una perspectiva de buscar los puntos de unión, no buscar los puntos de separación. Maceo fue una diva. Maceo fue una diva en todos los sentidos. Maceo, cuando llega a La Habana, lo reciben los oficiales del ejército español porque Maceo era un tipo carismático, inteligente, preparado, se movía dentro de la sociedad blanca con una soltura increíble, estaba preparado para eso, y Maceo era una diva. Entonces, universalmente reconocido. No es lo mismo Quintín Banderas, o no es lo mismo Guillermo Moncada, que era gente más áspera, menos elaborada. Antonio Maceo era un hombre elaborado, un hombre que se había elaborado a sí mismo. Maceo es una medalla, él se retrata que parece una medalla. Como Martí preparó su muerte, y su muerte fue un acto histriónico, un acto totalmente histriónico. Es decir, él sabía que iba a morir. Era en Dos Ríos. Bueno, podemos hablar de Dos Ríos. Sí. En Dos Ríos queda solo, lo dejan solo. A mi modo de ver, Gómez lo deja solo en Dos Ríos porque Gómez pensó que Martí era cobarde. Martí era un poco amanerado. Martí, por ejemplo, ¿cómo se llama el dominicano que venía con él en el desembarco de Playita, que dice, ¿qué señorita es ese Martí? Lo que dice el dominicano. A mí me dio mucha risa, ¿no? Martí era una señorita, porque el problema es que los modales de Martí para un campesino dominicano mulato, aquello era demasiado, ¿no? Entonces, probablemente es la misma opinión que tenía Gómez. Entonces él pensó que si Martí se quedaba solo en el campo de batalla y vienen los españoles, Martí o iba a correr o se iba a rendir. Y ¿cómo se llama? Como Gómez quería sacar de
de la pintura. De todo aquello. José Martí, que era un tipo incómodo, porque Gómez era un tipo que era un militar de eso que no aceptaba ningún tipo de cosa de esas. Gómez quería un mando militar. Gómez iba a conducir a Cuba a una dictadura tipo ¿cómo se llama? Tipo México, tipo ¿cómo se llama de México? ¿Cómo se llama que estaba en aquella? Porfirio Díaz, porfirista, una cosa así. Pues Gómez, Martí le molestaba. Pero Gómez no pensó que Martí se iba a morir, yo creo. Porque ya estoy pensando como Gómez pensó que Martí o iba a huir o se iba a entregar a los españoles, con lo cual quedaba destruido Martí. Entonces, es decir, que todo lo que Martí había hecho durante toda su vida, Gómez se lo quería debatir en 5 minutos. Pero el problema es que Martí se dio cuenta, porque Martí era también inteligentísimo. Él se dio cuenta de esto que yo estoy planteando aquí. Y él dice, bueno, si aquí lo que ellos quieren es esto, entonces yo voy a fabricarme mi estatua. Y se fabricó su estatua. Él se fabricó una estatua. Él se fabricó una estatua para el medio del parque. Y por eso está en estatua en el medio del parque, porque se la fabricó él. Él dijo, y se suicida. Se lanza contra la tropa española, porque se da cuenta que si hace otra de las opciones que tiene delante, hubiera quedado cero como figura histórica. Y Martí había hecho demasiado para construir su figura. Había sacrificado a su hijo, había sacrificado su matrimonio, había sacrificado placeres de la vida por construirse una imagen, porque él se fue construyendo una imagen durante toda su vida. Como Maceo también, son gente que se construyeron imágenes. Entonces, gente que era consciente de que estaba en un momento histórico donde se podían fabricar como imágenes, y se fueron consecuentes, muy consecuentes, extremadas. Y eso no hay quien lo desbarate. Es eso de que Martí se haya fabricado su muerte, eso es una cosa tan que asombra tanto a los seres humanos, porque nada más que enfrentarse a eso, de que tuvo la interesa de salir a su muerte y salir disfrazado para hacer estatua, que es la estatua que está en el Parque Central de Nueva York, esa es la estatua. Entonces, que por eso Leal se la quiere llevar para Cuba, porque aunque Martí no estaba vestido de traje, como él hablaba, Martí tenía una chaquetilla, porque yo después he visto los informes de Jiménez de Sandoval, de cómo iba vestido Martí, su anillo de hierro, que se lo había hecho su madre con el grillete. Tenía también una chaquetica azul, un pantalón claro, más o menos beige, así. Tenía puesto unos borseguíes, que son unos zapaticos como por aquí corticos, unas boticas corticas, porque Martí tenía una úlcera de toda su vida aquí y aquí, de las cadenas, de los 16 años, que eso lo padeció de toda su vida. Y tenía un sombrero que era de castor, tenía una pistola, lo único que tenía era una pistola, con 5 tiros dentro, una pistola de un Robert de eso, un americano, un Smith & Wesson, con un hilo que lo agarraba, o una cadenita, algo que lo agarraba al uniforme, y tenía la foto de María Mantilla, que es una cosa que es un testimonio del carajo. Lo que tenía en su corazón no era su hijo varón, sino era María Mantilla, era su hija. Y así cayó Martí solito, para vergüenza de los cubanos. ¿Cómo se da la controversia, el encontronazo permanente entre Maceo y Martí? ¿En qué consiste eso? Yo nunca he sabido muy bien esto. Esto es una cosa que se me ha hecho difícil a mí durante toda la vida. Yo creo que eran personalidades bastante parecidas, y eso lo provocaba un rechazo entre ellos. Porque José Maceo, que era hermano de Antonio Maceo, era íntimo amigo de José Martí, que le regala el caballo a José Martí. Ok, vamos a echar abajo un mito. Vamos a echar abajo un mito. No es el manejamiento intelectual entre el general de guerra, que era muy intelectual, que tenía un gran poder intelectual, porque Maceo tenía un gran poder intelectual y era un hombre muy elaborado, ¿no? Entonces no era entre la brutalidad militar y el... No,
No, ni mucho menos, ni mucho menos. No era eso. Eran personalidades que se repelían, como hay gente que... Yo creo que entre Martí y Maceo no había química. Y ya, eso no tiene otra explicación. No tiene otra explicación porque no hay otra explicación lógica a ese. Hay gente que no tiene química contigo y toda la vida se caen mal. ¿Cuántas veces tú te has tropezado con una persona que te dice, ¿por qué me cae mal este hombre si no me ha hecho nada? Eso está ahí, eso está los okay. Sin embargo, hay especulaciones sobre las prioridades. Que Maceo sí era consciente del peso del conflicto racial en la conformación de la sociedad cubana y que Martí no. Chico, eso es lo que he estado yo oyendo últimamente y probablemente tengan razón en eso. Es decir, yo creo que Maceo, no es que Martí no tuviera en cuenta ni tuviera, porque Martí sabía de que había un problema. Sí, pero no era la urgencia. Pero el problema es que una cosa es lo que te explican y otra cosa es lo que tú sufres. Exacto. Y Martí no era blanco, eso es una cosa que no podemos ver. Entonces, eso era un problema que pudiera ser común para todos los blancos, es decir, no darse cuenta hasta qué punto el problema racial es decir, saber que existe, saber que es grave, pero no verlo sufrir. No quiere decir que sea ni malo, ni bueno, ni regular, sino simplemente en la posición donde tú estás. Okay. Es decir, yo no me puedo imaginar el clavo que tú te estás clavando en el zapato porque no me lo estoy clavando yo. ¿Tú comprendes? Okay. Yo puedo incluso saber que tú estás sufriendo, pero no sé que el dolor exactamente no lo estoy sintiendo yo, lo estás sintiendo tú. Y Maceo estaba más, a pesar de que Maceo no era el tipo de negro que sufría discriminación, porque hay que ¿cómo se llama? Poner eso así. Pero él estaba, porque Maceo no era el tipo de negro que Maceo estaba más cercano, de clase media, un hombre que había vivido bien. Pero etnológicamente sí está más cercano. Pero sí, claro, está más cercano, sin duda. Él sabe el problema de la esclavitud que era. Incluso el problema de la protesta de Baraguá no es por la independencia. El problema de la protesta de Baraguá es porque él quería que se produjera la inmediata abolición de la esclavitud. Ese es el tema de la protesta de Baraguá. Ese es el tema de la protesta de Baraguá, no otro. La abolición de la esclavitud. El tema, por eso hay dos protestas. La protesta de Bonachea, que es la brutalidad absoluta. Manuel Leocádio Bonachea, que era un loco. Entonces, que es la protesta, ¿cómo se llama? La Laguna, no me acuerdo cómo la protesta y otra la de Antonio Maceo, que la de Antonio Maceo sí es un problema muy bien marcado. Es decir, no podía irse a una paz si no se eliminaba el problema de la esclavitud. Si se eliminaba el problema de la esclavitud, podíamos empezar a hablar de paz. Es decir, Maceo no estaba encabritado en la independencia, no es verdad. Hay que leer todos los documentos de la protesta de Baraguá. Bien, leerlos de uno tras otro, no es verdad. El problema es que Arsenio Martínez Campos no le pudo garantizar eso a Maceo. Y eso es uno de los grandes errores de España. Si en el momento de la paz del Zanjón se hubiera resuelto la esclavitud, se hubiera resuelto ¿cómo se llama? Que la esclavitud fuera indemnizada, es decir, de que los que perdían esclavos recibieran algún tipo de dinero, porque era una inversión. A pesar de que somos seres humanos, yo soy esclavo, pero yo soy una inversión de aquel, y ese es pago por mí. Entonces, bueno, que se le dé algo es lógico. El otro problema era que había que hacer una ley que nunca se ha hecho en Cuba, una ley de equiparación, una ley que creara un fondo, un fideicomiso, para que los negros que eran manumitidos pudieran acceso a la tierra. No una tierra gratuita, porque yo no creo en lo gratuito, sino que el que se lo ganara, de la familia que se lo ganara, se le da un pedazo de tierra a pagarla. Es decir, con su trabajo, para enseñarle de que eso no es gratis, porque nada debe ser gratis. Y otra cosa, una ley que es la ley, por lo que eso yo te hablaba del problema. Pero eso son cosas que usted está proponiendo ahora desde eso. No, eso estuvo dentro de ¿cómo se llama? De los programas. ¿Cómo no? Están dentro de los programas. ¿Cómo se llama? Y otra ley que es lo que me explica el problema de lo que yo te estaba hablando anteriormente, de los negros que acceden a la independencia siendo bozalones, que resolvieran ese problema. Es decir, que hubiera un fideicomiso para que los negros accedieran a la educación.
que es lo que nunca se ha resuelto en Cuba, que los negros masivamente, porque uno de los problemas que fundamenta más la discriminación racial en Cuba es la enorme diferencia que existe a veces entre la población, culturalmente, entre la población negra y la población blanca. Sí. Eso es una verdad. Sí, sí. Eso es una verdad. Entonces, incluso los negros que están aquí ya no les gusta estar con estos negros de aquí que son demasiado rústicos. Sí, es verdad. Entonces, que son muy rústicos, gente muy elemental, eso crea una diferencia. Ahora, si tú a esta gente los equiparas ahí, ya se resolvió el 90% de los problemas. Al hacer esta variación, sí, poner el énfasis de la protesta de Baraguá en una cláusula como es la abolición de la esclavitud, eso explica la otra contradicción que nunca ha salido a la luz en la historiografía cubana, de que Maceo efectivamente sale de Cuba con un pasaporte, con un salvoconducto de Martínez Campos. Claro, claro. Entonces, pero eso es algo que se pasa por alto. La gente, en un momento que uno se detiene y dice, pero esto es una contradicción. Del 23 se rompe el corojo. ¿Cómo se llama? No es una contradicción. Él como se llama, le dice, Martínez Campos, que es un hombre muy inteligente, un hombre que sabía el huevo no tenía el palo, le dice, mire, usted esta guerra no la va a... porque hay varias reuniones después, ¿no? Esta guerra no hay como continuarla. Usted se puede ir de Cuba, yo le doy toda la facilidad y usted calicen afuera y después regresen. ¿Usted entiende? Es decir, además yo creo que lejos de lo que le pasaba con Martínez Campos podía ser un hombre agradable, ¿no? La reunión última que tienen Maceo Gómez y Martí es la Mejorana, en el Ingenio de la Mejorana, un poco de 2 días antes de Dos Ríos, que es una reunión que todo el mundo dice, la gente que no estaban ahí presentes, ni podemos especular lo que ocurrió ahí dentro de la reunión, dicen que fue muy violenta la relación entre Gómez y Martí, entre Maceo y Martí, que incluso hay quien dice que se fueron a las manos. Cuando aparece el diario de campaña de Martí, que el oficial que lo tenía, que Martí se lo había dejado, se lo entrega a Gómez, Gómez lo primero que hace es mutilarlo, le arranca 4 páginas. ¿Es Gómez que hace eso? Sí, es Gómez. Gómez lo reconoce. Gómez, lo primero, Gómez tiene su relación con Dos Ríos, una relación muy difícil para Gómez. Gómez lo primero que le dice, manda una carta a Jiménez de Sandoval, me parece que le mandó la carta, diciéndole, óigame, Martí está con usted, porque creo que en ese momento Gómez pensaba que Martí se había entregado. Dice, sí, no, o Jiménez de Sandoval le manda una carta, tengo aquí el cadáver de José Martí, porque todavía en España José Martí, le perdonan a todo el mundo menos a José Martí. José Martí todavía en la prensa española es el cabecilla. Maceo no, pero José Martí es el cabecilla. Es decir, precisamente por lo español que es, eso no se le perdona a José Martí. Entonces, ¿cómo se llama? Gómez, Jiménez Sandoval quería negociar el cadáver. Entonces, Gómez le responde, José Martí, ese muerto que ustedes tienen es una baja más de las que se van a ocurrir en una guerra como esta. No es nada importante. Esa fue su primera. Después él se da cuenta, porque él al principio no fue consciente de lo que estaba armando, porque la muerte de Martí fue un hecho que desencadenó una serie de problemas graves dentro y que Gómez se dio cuenta de pronto que estaba en el ojo del huracán. Que no había una serie de cosas que no tenía cómo explicar, que se le empezaron a preguntar a sus oficiales ahí, cómo el presidente de Cuba no tenía escolta de al menos 40 hombres. 40 hombres ahí cuidando al presidente de Cuba. ¿Cómo usted se va y deja al presidente de Cuba con una sola persona? ¿Cómo se llama? Sola en el campamento. Otra de las cosas que hay en torno a eso, ¿por qué Gómez asciende a mayor general ¿cómo se llama? A José Martí? Si José Martí ni era general, ni era militar, ni era nada de eso. A José Martí le cayó muy mal ese ascenso a mayor general, porque eso lo colocaba inmediatamente como subordinado de Gómez.
Si todo esto lo comparamos, y ahora vamos a hablar de la parte positiva de José Martí, con el proceso de independencia, por ejemplo, de los Estados Unidos y el proceso de independencia de Cuba. Cuba siendo una colonia militar, todo el proceso de independencia estuvo marcado por las jerarquías militares. Es decir, incluso los oficiales del ejército libertador habían sido oficiales del ejército mambí, del ejército español. Gómez era un oficial del ejército español. Maceo no era un oficial del ejército español, pero era el hijo de un oficial del ejército español. Su madre también había estado ligada al ejército español. Toda esa gente venía del ejército español y los cubanos habíamos sido reclutas del ejército español durante siglos. Por ejemplo, toda la tropa que invade Pensacola y que apoya son gente reclutada en La Habana y reclutada en Cuba. Son los batallones de pardo y mulato de La Habana, los batallones de blanco de La Habana. Todo eso fueron los que se llevaron para allá arriba. No se trajeron el ejército de España, sino eran los ejércitos que se reclutaban en Cuba. Después, con la guerra de independencia en América del Sur, muchos de los ejércitos que manda Juan Ruiz de Apodaca, porque ¿cómo se llama? El cuartel general, el headquarter del ejército español estaba en La Habana. Y todo lo que era la intendencia del ejército español en América estaba en La Habana. Es decir, desde La Habana se dirigía la guerra contra Bolívar y contra los mexicanos. Entonces, en La Habana se reclutaban muchos soldados que iban para allá. De ahí fueron los Maceos. No, el padre Maceo había nacido en Venezuela. Pero después esa gente viene evacuada para Cuba. La guerra de independencia tuvo un momento en Guaymas, que fue un momento, que es el gran momento de Agramonte, que trata de ser como había sido la independencia de los Estados Unidos. Porque los padres de la nación americana no eran militares, ni eran militares Franklin, ni eran militares Jefferson, ni era militar ninguno de aquella gente, ni John, ni... ¿cómo se llama? Bueno, los otros, ¿cómo se llama? Que estaban ahí, los Adams, no eran militares, ¿cómo se llama? Pero el ejército estaba subordinado a esta estructura política, es decir, la estructura política, y eso garantizó después, como esa estructura política nunca se perdió, pues eso garantizó que se creara una verdadera república democrática. Porque las estructuras políticas siempre han estado por encima de las estructuras militares. Mientras tanto, ya Céspedes estaba apuntando hacia una estructura militar. ¿Quién le quita la estructura militar a Céspedes? La Asamblea de Guaymaro y la figura de Agramonte, que Agramonte era un civilista, totalmente un civilista que trató de organizar, que fue el gran momento de haber convertido aquella guerra en una guerra muy parecida a la de los Estados Unidos. Pero el propio discursar de la guerra debilitó el poder civil dentro de la guerra y lo convirtió incluso en el contrasentido de la guerra. Es decir, después se llega a la conclusión de que el poder civil había frustrado a la guerra, que no es verdad. La guerra se frustró por otra cosa, no por el poder civil. Y Martí trata de que eso no se pierda. Pero Gómez ve a Martí como el hombre que va a llevar a la guerra a su fracaso, precisamente por el poder civil. Y era lo que él quería, que aquella guerra, que fuera una guerra corta, una guerra necesaria, una guerra que fuera una cosa quirúrgica, que quitara ¿cómo se llama? Pariera una república democrática, que nunca la parió. ¿Tú comprendes? Porque siempre ha estado el poder militar por encima, y eso se ha visto en todos los generales y doctores al principio. Después, ¿cómo se llama? Después, el gobierno de Fidel Castro, ¿qué cosa es? Un gobierno de militares. Todo ha estado siempre el poder militar por encima del poder civil. Yo creo que esto nace de 1554, cuando Cuba se convierte, o La Habana se convierte, en la base del sistema de flota, o una colonia que no daba nada económicamente y que era nada más que la sede de un ejército, llena de castillos por todas partes. Hay un castillo cada 100 kilómetros. ¿Cuba no daba nada económicamente? En aquella época, 1554, de donde todos los castillos que se fabricaban en Cuba se fabricaban con el situado de México. ¿Cómo se llama? Y Cuba vivía de situado. El situado era un dinero que mandaba el virrey de México a Cuba, porque Cuba le tenía que garantizar al virreinato de Nueva España la defensa. Y eso marca.
Entonces llegó a crecer económicamente y fue cuando se dan las grandes contradicciones que el rey de México ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se niega a seguir mandando un situado para Cuba. El situado que era para mantener los ejércitos de Cuba, por eso Cuba está llena de castillos. La Habana tiene 18 o 20 castillos. La Habana no es para el morro, la cabaña y la puta, no. Y el castillo Ataré, y el castillo de ¿cómo se llama? Y toda la fortaleza en torno a que muchas están demolidas ya. ¿Cómo se llama? Y el Príncipe, y Dios sabe, la Chorrera, está lleno. Es un erizo esa ciudad. Porque era precisamente el cuartel general del ejército español en América. Y eso nos marcó a todos. Ok. Y por ejemplo, económicamente Cuba no era una economía suficiente, el tabaco. Poco a poco, del siglo XVII, XVIII, una economía de subsistencia. ¿De qué vivía Cuba? Del situado mexicano y los campesinos de La Habana, de los campesinos en torno a La Habana, de mandar, ¿cómo se llama?, productos del agro para que se mantuviera el ejército español que esperaba la flota en La Habana. Y eso hizo que creciera un poco la economía, como es lógico. ¿Y Oriente y Camagüey? Vivían del comercio de esclavos, con los piratas, el comercio de rescate. Eso es el comercio de venderle carne salada a los piratas, de venderle, sobre todo las villas, sobre todo Trinidad de Santi Espíritu. ¿Cuándo empieza la economía de plantación en Cuba? Con la revolución de Haití. En realidad los cubanos se dan cuenta de que había una posibilidad enorme en la economía de plantación con la ¿cómo se llama?, la toma de La Habana por los ingleses. La toma de La Habana por los ingleses fue definitorio. Los habaneros o la intelectualidad cubana, porque ya había una intelectualidad que se había formado en Cuba con el dinero del tabaco, con el dinero del situado, y los cubanos inteligentemente habían mandado a estudiar a sus hijos a Europa, sobre todo a Alemania. Siempre había por eso después se da un fila, y si tú dices, bueno, ¿cómo se da un Tomás Romay? Esa gente, ¿cómo se dan en Cuba esos genios de la ciencia? Porque los cubanos mandaban a sus hijos a estudiar no a España, a Alemania y a Francia. ¿Me entiendes? Entonces también algunos iban a España, pero no los más. Y los más pobres los mandaban a Estados Unidos, a las universidades norteamericanas, etc. Y la Universidad de La Habana, que fue creciendo como una gran universidad.